Muy buenas, mi nombre es Sergio Gama y hoy les voy a hablar sobre la tectónica de placas o la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué es la tectónica de placas? La tectónica de placas o teoría de la tectónica global es una teoría que explica la forma en la que está estructurada la litosfera. La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la Tierra y a los deslizamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido. También explica la formación de las cadenas montañosas, asimismo da una explicación satisfactoria al hecho de que los terremotos y los volcanes se concentren en regiones concretas del planeta. Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras con relativa lentitud, a una velocidad nunca perceptible sin instrumentos, pero con tasas bastante diferentes. La mayor velocidad se da en la dorsal del Pacífico Oriental, cerca de las Islas de Pascua, con una velocidad de separación entre placas de más de 15 centímetros al año. Dado que se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus límites, provocando intensas deformaciones en la corteza y la litosfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y a grandes sistemas de fallas asociadas con estas. El contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados con la creación de los volcanes y las fosas oceánicas. Las placas tectónicas. Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. Las placas litosféricas son esencialmente de dos grupos, según la clase de corteza que forma la superficie. Hay dos clases de corteza, la oceánica y la continental. Placas oceánicas. Estas están cubiertas íntegramente por corteza oceánica, delgada de composición básica, hierro y magnesio. Aparecen sumergidas en toda su extensión, salvo por la existencia de edificios volcánicos intraplaca, de los cuales los destacados por altos aparecen emergidos o por arcos insulares, en algunos de sus bordes. Placas mixtas, que son placas parcialmente cubiertas por corteza continental y asimismo en parte por corteza oceánica. La mayoría de las placas son de estas características. No existen las placas continentales, ya que ninguna está asociada únicamente a los continentes y todas obtienen una parte de corteza oceánica. Actualmente las placas tectónicas en la superficie de la Tierra con límites más o menos definidos se dividen entre 15 placas mayores y 43 placas menores. El movimiento tectónico. El origen de los movimientos de las placas está en unas corrientes de materiales que suceden en el manto, las denominadas corrientes de convección, y sobre todo en la fuerza de la gravedad. La convección se caracteriza porque se produce por intermedio de un flujo, aire o agua, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. Estos, al calentarse, aumentan de volumen y por lo tanto disminuyen su densidad y ascienden, desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor temperatura. Lo que se llama convección en sí es el transporte de calor por medio de las corrientes ascendentes y descendentes del fluido. Las corrientes de convección se producen por diferencia de temperatura y densidad, de manera que los materiales más calientes pesan menos y ascienden, y los materiales más fríos son más densos, pesados y descienden. El manto, aunque es sólido, se comporta como un material plástico y dúctil, es decir, se deforma y se estira sin romperse, debido a las altas temperaturas a las que se encuentra, sobre todo en el manto inferior. En las zonas profundas, el manto hace contacto con el núcleo. El calor es muy intenso, por eso grandes masas de roca se funden parcialmente, y al ser más ligeras, ascienden lentamente por el manto, produciendo unas corrientes ascendentes de materiales calientes, las plumas o penachos térmicos. Algunos de ellos alcanzan la litosfera y la atraviesan, y contribuyen a la fragmentación de los continentes. Y los límites de placas. Son las zonas de la litosfera en que se forma nueva corteza oceánica y en las cuales se separan las placas. En los límites divergentes, las placas se alejan y el vacío que resulta de esta separación es rellenado por material de la corteza, que surge del magma de las capas inferiores a estas. Se cree que el surgimiento de bordes divergentes es la unión de tres placas está relacionado con la formación de puntos calientes. En estos casos, se junta material de la astenosfera cerca de la superficie y la energía cinética es suficiente para hacer pedazos la litosfera.
Las características de los bordes convergentes dependen del tipo de litosfera de las placas que chocan. Con frecuencia, las placas no se deslizan de forma continua, sino que acumulan tensión en ambas placas hasta llevar a un nivel de energía acumulada que sobrepasa el necesario para producir el deslizamiento brusco o de la placa marina. La energía potencial acumulada es liberada como presión o movimiento. Debido a la titánica cantidad de energía almacenada, estos movimientos ocasionan terremotos de mayor o menor intensidad. Los puntos de mayor actividad sísmica suelen asociarse con este tipo de límites de placas. Cuando una placa oceánica más densa choca con una continental menos densa, la placa oceánica es empujada debajo, formando una zona de subducción, que para informar es una zona en la que la litosfera se hunde por dentro del manto. Y cuando dos placas continentales colisionan, colisión continental, se forman extensas cordilleras formando un borde de abducción. Por ejemplo, esa es la forma en la que está formada la gran mayoría de cordilleras importantes, ya sea el Himalaya, etcétera. El movimiento de las placas a lo largo de las fallas de transformación puede causar considerables cambios en la superficie, lo que es particularmente significativo cuando esto sucede en las proximidades de un asentamiento humano. Debido a la fricción, las placas no se deslizan de forma continua, sino que se acumula tensión en ambas placas hasta llegar a un nivel de energía acumulada que sobrepasa el necesario para producir el movimiento. La energía potencial acumulada es liberada como presión o movimiento en la falla. Debido a la titánica cantidad de energía almacenada, estos movimientos ocasionan terremotos de mayor o menor intensidad. Y este es mi trabajo. Muchísimas gracias.